Saludos cordiales, con la alegría de contar con la gracia, la bendición de Dios para llevar adelante un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando acerca de la vida santa del siervo de Dios, el sacerdote paraguayo, el padre Julio César Duarte Ortellado. Y hoy vamos a hacer el programa conjuntamente con mi esposa Marisol para comunicarnos con todos ustedes, para transmitirle la esperanza que representa para nosotros los paraguayos la próxima y pronta beatificación del siervo de Dios, el padre Julio César. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludos afectuosos. Estamos aquí en el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. Realmente estamos agradecidos a este espacio, en especial al padre Víctor Luis Cabañas, quien nos brinda también ese apoyo incondicional para poder transmitir todo lo que se está haciendo, todos los avances de la causa del padre Julio César Duarte Ortellado. Realmente es así, Marisol. La gente se está movilizando muchísimo. Y bueno, antes de adentrarnos en los detalles y en lo que hace al día a día de la vida del padre Julio César Duarte Ortellado, en cuanto a su proceso de beatificación, vamos a empezar o continuar el programa elevando la oración para pedir por la pronta beatificación del siervo de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, hay mucho movimiento, mucha gente se está acercando hasta el Ubicuí principalmente para conocer más profundamente la vida del siervo de Dios, del padre Julio César. Enfermos, gentes que quieren también servir a los demás. Y en este punto, el día de ayer domingo, los familiares del padre Julio César estuvieron en Ubicuí, se fueron para festejar el Día del Niño y hicieron una linda fiesta. Vamos a pasar las imágenes de la cantidad de niños que estuvieron en Ubicuí, la alegría, los obsequios recibidos, también los juegos que se les ha facilitado a los niños para pasar un momento bueno en recordación justamente de su día. Así es. Y realmente la hermandad, ¿verdad?, se está movilizando. Realmente hay mucha euforia, las personas se están reuniendo, no solamente en Ubicuí, sino que también acá en Arquidiócesis, ¿verdad? Estamos con las personas en Lambaré. Un saludo especial también al párroco, al padre Alfredo Osuna. La hermandad en Lambaré está bastante animada. Tienen todos los primeros domingos de cada mes, se reúnen para rezar en honor a nuestro siervo de Dios, por la pronta beatificación del siervo de Dios. Así también en nuestra parroquia, en mi parroquia San Cristóbal, ahí también nos reunimos el 4 de cada mes, estamos con unas misas especiales. Un agradecimiento especial también al párroco Lucio Arana, quien siempre
se recuerda muy bien y realmente está haciendo la propagación en mi parroquia. Y así también en muchas parroquias, ya sea en San Lorenzo, también en la parroquia Santa María, un saludo especial al padre Osmar Fleitas, y realmente la hermandad de todo lo que es central y arquidiócesis se están movilizando muchísimo. Así es, hay mucho entusiasmo y por encima del entusiasmo realmente lo que puede sentirse es la espiritualidad que contagia la vida del padre Julio César Duarte Ortellado. En Ibicuí también, la hermandad de Ibicuí, de Quiquio, de Mbuyapeyu están muy activos en el departamento de Paraguarí, están en un constante crecimiento y ellos siempre nos reciben también con mucha alegría, especialmente en estos días en donde nos estamos trasladando hasta la iglesia de Ibicuí para llevar a personas enfermas que se acercan hasta la reliquia del padre Julio César, que está contenida en una urna dentro de la iglesia, dentro del templo de Ibicuí, para pedir principalmente por la salud, para que el padre Julio interceda por ellos ante Dios, para que Dios pueda escuchar las súplicas del Padre y que estos hermanos y hermanas nuestras puedan sentir alivio en su dolor y recuperar su salud. Bueno, entonces, contentos y agradecidos a la hermandad de Ibicuí, que siempre nos está recibiendo ahí. En la cabeza está la profesora Mirna Barrios, muy activa, doña Sofía, Nidia, en fin, una cantidad de personas cuyos nombres no los tengo todo grabado en la mente, pero que siempre nos recibe con un gran cariño, una gran espiritualidad. Bueno, estamos llegando al final de este primer bloque. En el segundo bloque vamos a seguir hablando principalmente acerca de las visitas que muchos enfermos están realizando hasta donde está la urna que contiene las reliquias del padre Julio César Duarte Ortellado. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en este segundo bloque para seguir hablando acerca de las virtudes de la vida del padre Julio César Duarte Ortellado, el siervo de Dios, que está en un proceso de beatificación en primer término para posteriormente llegar a la canonización. Vamos a tener próximamente un nuevo santo paraguayo para alegría de todo nuestro país y principalmente para que la vida del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado, sea imitado en cuanto a esa vida de servicio y de santidad que él había desarrollado en nuestro país y principalmente en el departamento de Paraguarí. Y en estos días habíamos iniciado ya hace aproximadamente 15 días que hemos iniciado la visita de enfermos hasta Ibicuí. Y ya hemos realizado 3 viajes en este corto tiempo. 3 grupos de personas han llegado a través de esta organización, ya han llegado hasta la iglesia de Ibicuí. Ahí vamos a ir pasando las fotografías de estas personas que estuvieron ya por la iglesia de Ibicuí en diferentes momentos, enfermos, familiares de enfermos, para pedir la ayuda, la intercesión del padre
Julio César Duarte Ortellado, el siervo de Dios, ante Dios, para que estos hermanos y hermanas nuestras puedan recuperar la salud espiritual, la salud del espíritu y también la salud del cuerpo. Y bueno, tenemos muchas experiencias porque el Padre Julio hace muchos años que viene haciendo favores a muchas personas que han recurrido hasta él. Y Marisol nos va a leer algunos de los testimonios que tenemos acá en este libro. El llamado que hacemos realmente es que crezca esa confianza en Dios Padre, pero con la intercesión del Padre Julio César. Y lo que vemos es eso, muchas personas se están acercando al Padre Julio y realmente es un verdadero santo. Acá, por ejemplo, tenemos en el libro testimonios actuales. El testimonio del Padre Tomás Safi sobre la vida del Padre Julio Duarte Ortellado. Él decía: lo que yo puedo decir del Padre Duarte Ortellado es sobre su espiritualidad, su vocación íntegra hacia Dios. Muchas veces en oración delante del Santísimo. Se levantaba para atender a la gente a la hora de la misa de la mañana. Inmensamente espiritual. Cuando él celebraba la misa, la gente estaba tan empapada de ese espíritu que tenía el Padre Duarte, porque él transmitía lo que sentía. Él vivía la celebración eucarística. Muchas veces se lo veía cuando estaba en la misa, sobre todo después de la consagración, elevando los ojos hacia el cielo. A veces manifestaba una sonrisa de gran alegría. Otras veces le corrían las lágrimas, como sintiendo algún dolor. Los primeros tiempos de su misión pastoral en Ubucuy comenzó no teniendo tanta gente, lo que lo motivó a organizar los centros de catequesis en las distintas compañías, tanto para niños como para adultos. Él visitaba estos centros después de terminada la misa. A veces lo hacía a pie, caminando 5 a 7 kilómetros, acompañado de un buen bastón. Una vez le acompañé a Rincón, Guazú. Caminando recorrimos los centros y es notable ver cómo poco a poco fue ganando a toda esa gente. Lo mismo ocurrió cuando fue creado el centro de la Tercera Orden Franciscana, ganando a esa gente sencilla, luego también con su vida de santidad, meditación y enseñanza, fue ganando a mucha gente, pecadores e incluso a criminales, y después integrando a estos hombres en agrupaciones cristianas para encaminarlos en la santidad. En los últimos tiempos la misa de él era sumamente frecuentada. Aún entre semanas se llenaba el templo y los sábados a la tarde comenzaba a venir la gente de 20 a 30 kilómetros de los alrededores de la ciudad y dormían en el pueblo para la celebración tempranera de la mañana y después volvían también a sus casas. Pasábase horas en las confesiones, atendiendo a la gente de todos los ámbitos sociales. Realmente es muy largo, vamos a ir leyendo, ¿verdad?, de a poco, pero el Padre Julio realmente transmitía esa santidad desde el inicio de su vida consagrada, de su sacerdocio. Él transmitió ese espíritu de santidad, tal es que hubo muchas conversiones. Según este testimonio, hubo muchísimas conversiones. Acá ustedes escucharon que hasta criminales se convirtieron. Y realmente es lo que él nos deja un legado de mucho amor, porque tuvo mucha entrega en este servicio sacerdotal, en esta entrega a Dios. Así es, realmente el siervo de Dios, el Padre Julio César, supo ganar a toda esa comunidad con su vida de santidad, porque no hay mayor atracción
para el ser humano que la santidad de una persona. Porque la santidad transmite un amor sincero, transmite un cariño verdadero, y esa la gente puede, esos sentimientos, la gente puede sentirlos, valga la redundancia, y hace a que prácticamente vivan una vida de alegría acerca o cerca de ese santo. Y ese era el padre Julio César Duarte Ortellado, que hoy está camino a los altares de la Iglesia Católica. Bueno, llegamos al final de este segundo bloque. Vamos a seguir hablando del padre Julio César, porque en realidad hay muchos favores y a muchas gracias recibidas por las personas que han acudido a él ya desde hace muchos años. Hoy nosotros estamos continuando con esa labor ya emprendida por muchísimos hermanos que están en las diferentes hermandades. Volvemos enseguida. Bueno, estamos de vuelta para seguir hablando de la vida del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. En realidad tenemos muchísimos testimonios actuales y también del pasado reciente que cuentan acerca de los favores recibidos de Dios a través de la intercesión del padre Julio César. Y acá Marisol nos va a leer algunos de los testimonios de las personas que han recurrido hasta el padre Julio y han recibido el favor de Dios. Lo más importante es que actualmente es extensivo, pues así como ya se recibió favores, también ahora, por supuesto, la gente está recibiendo también favores. Se están anotando actualmente en los libros que se tiene, después vamos a dejar los números para que también las personas que quieran anotar los favores para que sean realmente verdaderos testigos de la santidad del padre Julio César Duarte Ortellado. Acá, por ejemplo, está el testimonio de la señora Elba Ruiz de Noguera. Una noche, mi hijo José Emanuel estuvo con una fiebre muy alta. Llegó a convulsionar a consecuencia de alta fiebre. La convulsión era muy prolongada. Yo, desesperada por esa difícil situación, le pedí a mi marido la foto del padre Julio y con mucha devoción y fe miré la foto y le pedí que mi hijo volviera en sí. No tardó un minuto para recuperarse de ese trance. Un milagro obrante. Qué lindo. Y nosotros seguimos justamente ahora invitándole a la gente para que lleguen hasta la iglesia de Ubicuí para pedir el favor que deseen. Y en pantalla aparece ahí un número de teléfono que es el mío. La organización tiene un medio de transporte que pone a disposición de la gente enferma que pueda viajar o de los familiares que puedan llegar hasta Ubicuí para pedir el favor a Dios a través de la intercesión del padre Julio. Son 2 horas de viaje desde Asunción hasta Ubicuí. Hacemos un viaje ida y vuelta sin costo alguno. Ahí no, la persona que pueda irse con nosotros hasta Ubicuí no va a pagar absolutamente nada, no existe ningún costo y reitero esto, regresamos en el mismo día. Son 2 horas de viaje aproximadamente desde Asunción hasta Ubicuí. Hay gente que han llegado de otros lugares, gente que ya llegaron del departamento del Guairá, gente del departamento central. El sábado último estuvimos con gente de Ñemby, del departamento central,
hemos llegado nuevamente hasta la iglesia de San José Esposo. Así se llama la iglesia de la ciudad de Ubicuí, donde fue cura párroco el siervo de Dios, el padre Julio César. Y Marisol nos va a seguir leyendo algunos de los favores recibidos también por otras gentes. El testimonio de la señora Felipa de Servín. Cuenta la señora Felipa de Servín de Ubicuí que un día le salió una manchilla negra con varios agujeros en el dedo. Estaba muy negro. Le diagnosticaron tétano. Tenía mucho dolor y ya hacía varios días que estaba así. Tomó varios remedios sin tener mejoría. Su madre, viendo que se agravaba la enfermedad, prendió una vela frente a la fotografía del padre Julio, pues ellos tenían como una reliquia la foto. Elevó unas plegarias a Dios y a la Virgen María, luego dijo: en tu nombre, padre Julio, echaré unas gotas de tu vela sobre el dedo de mi hija y te pido que le sanes. Y así fue. Mi dedo se sanó sin tener que recurrir a la medicina. Un milagro de sanación. 4 de julio de 1999. Mira, es muy actual, es reciente. Reciente, bueno. Y así estamos conociendo de la experiencia de gentes actuales que han recibido las gracias y los favores de Dios a través de la intercesión del padre Julio César Duarte Ortellado. Y hoy nosotros estamos continuando, digamos, o haciendo dentro de nuestras posibilidades también este servicio de acercarle a las gentes que puedan y quieran llegar hasta Ubicuí para pedir ese favor a Dios a través del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. Reitero, ahí tenemos una hermandad en Ubicuí que nos recibe, que le recibe a los enfermos, nos acompaña con las oraciones, hacemos una oración de agradecimiento de entrada al Santísimo. El Santísimo está expuesto dentro de la iglesia, dentro del templo, y posteriormente nos trasladamos hasta donde se encuentran los restos del padre Julio César Duarte Ortellado, que es a pocos metros nada más de donde está expuesto el Santísimo, dentro del templo de la iglesia de Ubicuí. Bueno, y esa es una linda experiencia que estamos viviendo, que a nosotros también nos fortalece espiritualmente y nos llena de alegría. Así es, Marisol, estamos llegando al final y vamos a despedirnos de la gente. Así es. Y realmente estamos muy contentos y felices por estar en la causa, por estar trabajando en la difusión. Como sabemos, no es tan fácil llegar a todos los lugares, pero un saludo especial para los seguidores del canal Ñan de Yarañe'e. También para todas las hermandades que siempre asisten los lunes a las 21:30 horas. Saludo cordial también a la hermana Claudelina, que siempre también nos apoya y está con nosotros. Y a todas las personas, ¿verdad?, que realmente confían en la intercesión del padre Julio César Duarte Ortellado, a todas las personas que están realmente ya en sintonía, ¿verdad?, con esta causa. Y un saludo cordial también a todos los postuladores, a todos los que están dentro de la causa y también los parientes del padre. Saludo cordial a todos los parientes, en especial a los que están todavía en Cazapá. Realmente son lugares que todavía no hemos llegado, pero que oportunamente vamos a estar también con la gente de Cazapá y de Villarrica. Saludos cordiales a todos. Así es, bueno, llegamos al final de este programa agradeciendo a Dios por su generosidad, y si Él lo permite y con el auxilio de la Santísima Virgen María y la ayuda del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado, nos reencontraremos en un próximo programa.